En San Fid de Solovio habitaba un ermitaño junto al bosque Liberdón, que promovió el hallazgo del sepulcro jacobeo, divisando fenómenos extraordinarios que le llevaron a requerir a Teodomirio de Iria, con razones e interés, en localizar el lugar de enterramiento de Santiago Apóstol. Allí empezó todo. Una panorámica en altura de Compostela permitiría divisar dos áreas separadas por no más de 500 metros que hoy pertenecen al mismo núcleo urbano de Santiago de Compostela, pero que en los primeros siglos de la era cristiana pertenecían a ámbitos bien diferenciados. La visión arqueológica permite concebir bien estos dos ámbitos. El área que ahora ocupa la Catedral de Compostela era la base de un núcleo o fortificación romana de una cierta elevación y estructura defensiva. El otro área es el castro de San Fid de Solovio, un pequeño centro de campesinos y pastores que ocupaba un antiguo castro de posible ascendencia celta en el territorio de la Amaya, comarca entre los ríos Sar y Sarela. Con el paso del tiempo, la fortificación romana fue abandonada y absorbida por el fuerte crecimiento de la vegetación y se convirtió en un espeso bosque conocido como Liberdón, y del que el Robledal de Santa Susana es hoy resto del mismo. Por su parte, el castro quedó reducido a un resguardo de pastores y campesinos. Eran tiempos difíciles en que, tras una larga paz de siglos bajo el dominio romano, Hispania pasó a ser invadida sucesivamente por suevos, visigodos después y sarracenos posteriormente. Pronto será víctima también de los ataques vikingos. El derramamiento de sangre en unos casos, la obligada negociación diplomática y tributaria en otros, y luego la lejanía de aquellas tierras de los asentamientos sarracenos en el Al-Ándalus y la resistencia cristiana del renaciente pueblo astur en el norte peninsular, había permitido resurgir y mantenerse en aquellas remotas tierras. El pasado romano de aquellos lugares quedó literalmente sepultado por el paso del tiempo y el exuberante desarrollo de la vegetación. Nada quedó a la vista de las edificaciones defensivas y termales que permitían valorar que allí hubo un foco de residencia romana de cierta importancia, ahora olvidado y sepultado, aunque quizás aún conservado en la tradición oral de los lugareños de la época. Aquí se situó una antigua ermita al cuidado de Payo o Pelayo, la de San Fid de Solovio, o Sublovium, es decir, debajo o al pie del bosque o de la enramada. Payo era una anacoreta que vivía junto a aquel bosque en el que a veces se adentraba para hacer sus ayunos y oraciones, de modo que sabía que sumidos entre aquella maraña vegetal dormían unas ruinas antiguas. Administraba una pequeña ermita que reavivó el modesto asentamiento, dando servicio eclesiástico a los labradores y pastores del propio Solovio y algunas otras aldeas circundantes.
En este lugar es donde la tradición jacobea sitúa la visión de luminarias sobre la antigua y abandonada ciudadela romana, ahora sepultada bajo el manto espeso de la vegetación autóctona. Luminarias que, según la leyenda, llamaron la atención del ermitaño y de algunos vecinos del lugar. Payo y los humildes lugareños cambian impresiones y hasta realizan alguna incursión en el tupido bosque ante la memoria popular de que allí se localizaban antiguas ruinas con un pasado citado en su tradición oral. Fuese por inspiración divina, como dicen fuentes arcaicas, fuese por inducción de referencias históricas que el ermitaño pudiera poseer, o por las indagaciones y evidencias que hallaron de culto funerario asociado a la tradición oral de que por aquel entorno fueron sepultados los restos jacobeos, las gentes de San Fid de Solobio se percataron de que allí se guardaba algo valioso, por lo que aquellas gentes resolvieron informar a la autoridad eclesiástica, el obispo Teodomiro de Iria Flavia. ¿Acaso el propio Teodomiro había advertido antes a los moradores de aquellos contornos de que le informaran, en caso de localizar, unos restos antiguos de culto funerario? El obispo iriense tenía conocimiento de antecedentes que hablaban de que en algún lugar de Galicia debía de encontrarse la sepultura del apóstol Santiago y de sus discípulos. Repasó los viejos manuscritos que atesoraba en su modesta biblioteca y no tardó en encontrar las referencias que despertaron y reforzaron sus sospechas de que el apóstol podía estar enterrado en algún lugar no muy lejano. Recordó la cita de Aldelbo de Malmesbury, obispo de Sherborne, que en su poema Aris de principios del siglo VIII cita la predicación de Santiago el Mayor en la península ibérica. Y sobre todo, los escritos de Beda el Venerable, con citas de enorme valor jacobeo, que reafirmaban la predicación de Santiago en la península ibérica, y añade que los restos del apóstol fueron enterrados en Hispania y posteriormente trasladados y escondidos en sus últimos límites frente al mar Británico o mar de Occidente, que bañaba las costas de Britonia lucense y que hoy se conoce como San Martín de Mondoñedo. Conoce Teodomiro que estas citas inglesas tenía su base en textos conocidos como el Breviarium Apostolorum, anónimo, y en el de Hortu et Obitu Santorum de Isidoro de Sevilla, y a su vez inspirados en textos bizantinos del siglo V que hablaban de la localización de la sepultura jacobea en Arca Marmárica. Todo ello se reflejará en la obra de Beato de Liébana, que en sus referencias de la obra isidoriana, en sus comentarios al Apocalipsis de San Juan y en su himno O Dei Verbum, reconoce al apóstol Santiago como evangelizador y patrón de España. Todo esto ha llegado a Teodomiro, en su sede de Hidra Flavia, y él mismo debió de indagar cuál era el lugar denominado Arca Marmárica, la olvidada sepultura del apóstol Santiago, cuya localización sabe que no es una entelequia ni una mera tradición piadosa, sino una realidad perdida, pero aún conservada en la memoria popular que se transmite oralmente y guardaba en sólidos antecedentes escritos. Parece que Teodomiro, más que ser avisado por llamativas luminarias, estrellas celestiales, revelaciones divinas o cantos angelicales, sabía lo que buscaba, aunque luego la tradición revistió el relato de modo alegórico y sobrenatural.
Algunas fuentes citan un culto preexistente en los siglos precedentes, abandonado por guerras, enfermedades y hambrunas, pero del que quedó memoria popular como un estado de letargo anterior al hallazgo del ermitaño Pelayo, en modo que la exhumación de Teodomiro pudo ser la de una tumba escondida y olvidada, pero de existencia local conocida. Por tanto, no se extrañó Teodomiro de que las gentes de Solovio le requirieran para investigar personalmente lo que allí se escondía. Ni los antecedentes ni los indicios anunciados invitaban a vacilar. Ya resultaba evidente que allí se encerraba una incógnita que era preciso aclarar, e impulsado por estas razones y con piadosa diligencia, Teodomiro resuelve ponerse en marcha con su cortejo explorador en compañía del ermitaño Payo y de los vecinos del viejo castro de San Fide Solovio, sumido en la inmersa masa boscosa del Libredón. Al llegar al lugar indicado por el ermitaño y los vecinos, comenzaron a desbrozar el paraje de la exuberante maleza y ramaje, y pronto comenzaron a encontrar bajo la exuberante cubierta de tierra y vegetación restos de edificación arcaica, sacando ladrillos, trozos de mármol, sillares de granito, hasta que al fin dan con los muros de un pequeño monumento bien labrado que dejan al descubierto. Localizaron dos sepulturas cubiertas con bloques de ladrillo y al franquear definitivamente el edículo ven un altar a cuyo pie hay una losa sepulcral rodeada de un pavimento de mosaico. En el entorno hay evidencias de culto cristiano funerario dedicado a los restos que hallan bajo la losa y que por tanto no podía menos de ser de un santo muy venerado. Teodomiro examina todo el sepulcro, los objetos que en él se hallan, examina la bóveda, las paredes y todos los rincones del monumento, y tras confrontar los antecedentes consignados en algunos de sus manuscritos, analizando las circunstancias del lugar y del hallazgo y los claros indicios de culto sepulcral cristiano, concluye en lo que ya estima como evidencia, que el santo que allí yace sepultado no es otro que el apóstol Santiago, y que las otras dos sepulturas circundantes son las de sus discípulos custodios Atanasio y Teodoro. Es el primer tercio del siglo IX, cuando Teodomiro, obispo de Iria Flavia, acaba de localizar el arca marmárica, oculta y olvidada bajo las retorcidas raíces de una tupida carballeira del bosque Libredón.